Hola a todos y bienvenidos. En este video vamos a comenzar a hacer una breve descripción de los buenos métodos y buenos usos para registrar información experimental, comenzando por el registro de tablas. Las tablas, creo que todos conocen, más o menos tienen esta forma y básicamente vamos a proponer que siempre que sea posible se registre la información de toma de datos experimentales de una forma tabulada. Esto lo que nos permite es mantener una información compacta y fácil de leer, fácil de visualizar. Es una manera ordenada de registrar la información, de hacer la toma de datos experimentales o incluso si estamos trabajando con datos teóricos. Las tablas siempre tienen la característica de agruparnos información por categorías. En este caso, en esta tabla, por ejemplo, podríamos ver que tenemos dos categorías. Una sería una categoría para la masa. En esta columna entonces vamos a registrar, a ver el registro de diferentes datos de masa, y la otra categoría que tendríamos en esta tabla sería para escribir o reportar la elongación de un resorte. En este caso estamos suponiendo un experimento en el cual, por ejemplo, se quiere verificar la ley de Hooke y tenemos entonces el registro de la masa que colgamos del resorte, diferentes masas que colgamos del resorte y medimos cómo se enlonga el resorte, cómo se deforma el resorte, y para cada masa hacemos el registro de la correspondiente longitud de deformación de ese resorte. De esta manera, vuelvo, insisto, aquí tendríamos organizada la información de ese experimento utilizando dos columnas para reportar la información de dos categorías o de dos variables asociadas a ese experimento. Acá tenemos otros ejemplos de tablas. En estos casos, miren que se cuentan con diferentes categorías asociadas a las diferentes columnas que se tienen en esa tabla. En este caso, en este ejemplo, lo que se hace es llevar un registro de diferentes chips de computadores, cómo han evolucionado en el tiempo, por eso registramos el año de lanzamiento del chip, y otra información relevante reportada en esta tabla sería cuántos transistores tiene cada uno de estos chips, que es como se ve también va creciendo en el tiempo, y otro dato en el cual se hace una comparación respecto al año 1970 y con ello se ve la evolución temporal, la cantidad de años que ha pasado entre el lanzamiento de un chip y otro. Los rótulos para las tablas también son una característica bastante deseable, sobre todo se utiliza cuando hacemos un reporte de la información en un informe de laboratorio o en un artículo donde vayamos a reportar precisamente esa información que estamos organizando con la tabla. Dependiendo del formato de ese reporte o del artículo, estos rótulos van en la parte inferior o podrían ir, habitualmente es más común que vayan en la parte superior de la tabla. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo. En este caso se está utilizando la tabla para reportar el aumento de la población mundial a medida que ha pasado los años, y volvemos a insistir en que es una manera muy compacta de mostrar y de visualizar la información, además de organizarla, de tener una buena visualización de esa información. Otras prácticas importantes cuando usamos las tablas es que preferiblemente las medidas de la misma cantidad, de la misma categoría, de la misma variable, se registren de manera vertical. Volviendo al ejemplo que comenté anteriormente,
pues la variable, en este caso masa, que es la masa que colgamos del resorte, los diferentes valores, las diferentes cantidades asociadas a esa variable se registran en una columna, es decir, se registran verticalmente. Lo mismo pasaría para la variable de elongación del resorte. Registro esos valores que corresponden a la misma variable, variaciones de esa magnitud, los registro de forma vertical. Es la forma preferible de hacer el registro de estos datos experimentales utilizando la tabla. Nótese que yo podría hacer este mismo registro de forma horizontal, es decir, una fila que me contuviera todos los datos de la masa y otra fila que me contuviera todos los datos de la elongación. Pero volvemos a insistir que este sería el formato preferible, el formato que más se utiliza y que más beneficios reporta, por ejemplo, cuando se van a utilizar esos datos en una hoja de cálculo electrónica. Posteriormente, en otro video, veremos cómo manejar en una hoja de cálculo operaciones con esos datos en tablas dentro de esa hoja electrónica, y allí el tener organizada la información de esta manera normalmente nos facilita el cálculo de, por ejemplo, medidas indirectas o otro tipo de situaciones. Otra cosa súper importante es que cada columna de esta tabla esté rotulada, que tenga un nombre que me describa la cantidad, la magnitud, el observable que yo estoy reportando en esa columna. ¿A qué están asociados estos datos? Obviamente yo puedo creer que puedo recordar siempre que hago el reporte a qué pertenece esa magnitud, pero con el paso del día, con el paso de los meses, puedo olvidar a qué correspondía. Y recuerden que otra de las prácticas importantes es siempre pensar que otra persona va a usar nuestros datos o que va a utilizar los reportes que nosotros hagamos de esos datos. Y entonces, obviamente, allí se vuelve muy importante poder entregar la información precisa sobre qué cosas están reportadas dentro de esa tabla. Y otro de los puntos importantes es que nunca se nos puede olvidar reportar las unidades con las cuales fueron medidas esas magnitudes, esos observables que estamos reportando allí. Para este caso, entonces, todos estos datos se entenderá que se midieron en la escala de kilogramos, y para la segunda columna de la elongación se entenderá que todos estos datos se midió en metros. Muy importante entonces el registro de esas unidades también. Otra buena práctica es dotar la tabla de un título que me identifique la información clara y precisa sobre qué cosas están registradas dentro de la tabla. De nuevo, es pensar en, para mí mismo, tener un recordatorio de qué significan esos datos, cómo tomé esos datos o a qué tipo de experimento corresponden esos datos. Y si lo pienso para un tercero que va a leer mi información, pues que esa persona también tenga manera de entender de dónde provienen esos datos experimentales. Otra cosa muy importante, y ya saben que en física experimental siempre vamos a estar insistiendo en esto, y es en reportar la incertidumbre. Recuerden que no tiene sentido una medida de una magnitud física si no está acompañada de su incertidumbre. Si yo solo reporto la medida, estoy dando solo la mitad de la información. Siempre debe ir acompañada de su incertidumbre. Una manera que habitualmente se utiliza para economizar espacio e incluso luego para poder utilizar los datos, como les decía ahora,
en una hoja de cálculo electrónica es entonces dejar el reporte de la incertidumbre también en el encabezado de cada una de las columnas. Entonces, en este caso, no solo indico cuál es la magnitud física que estoy reportando, cuál es la unidad de esa magnitud física, sino que además reporto la incertidumbre asociada a todos estos datos que estoy registrando en esta columna. Para este ejemplo de la masa, pues estoy indicando que todos estos datos tienen una incertidumbre de 0.01 kilogramos. Acá obviamente debo utilizar todas las reglas que ustedes ya conocen de uso apropiado del reporte de las incertidumbres, que recuerden que por lo general siempre se reportan con una sola cifra significativa y que las medidas estén acordes a esa precisión reportada por la incertidumbre. En este caso mi incertidumbre tiene 2 decimales, por lo tanto las medidas deben ser reportadas con 2 decimales. Para el mismo ejemplo, en la columna de elongación, entonces también estoy reportando la incertidumbre con la que realicé esas medidas de deformación del resorte, que en este caso serían de 0,001 metros o equivalentemente 1 milímetro. Y de nuevo, todos los datos registrados en esta columna se entenderían que tienen esta incertidumbre reportada en el encabezado de la columna. Hay momentos en los que yo necesito repetir el mismo experimento varias veces, a eso es a lo que llamamos series, y en esos casos también es útil utilizar la estrategia de utilizar columnas para reportar diferentes series, diferentes repeticiones del experimento. Acá en este caso, para el ejemplo que venimos manejando, tenemos entonces el mismo resorte sobre el cual genero el mismo proceso de ir colgando masas de diferentes valores, pero voy repitiendo varias veces ese proceso. Al repetir cada una de esas series, pues puedo utilizar una columna. Lo ideal es utilizar una columna separada para ir haciendo el reporte individual de cada uno de esos resultados experimentales. Acá tendríamos entonces una columna para la repetición de la serie 1, es decir, hago toda esta secuencia de masas y voy anotando los resultados que me arroja el experimento, en este caso la deformación del resorte. Luego vuelvo a repetir el experimento, es decir, vuelvo a hacer la secuencia de masas y utilizo una columna aparte para reportar los datos de esa segunda serie, de ese segundo conjunto de resultados experimentales. Con esto entonces podemos organizar de manera bastante apropiada la información de los resultados experimentales que nos den una visualización bastante directa de la información y que luego nos facilite su uso en herramientas, como les decía anteriormente, como serían las hojas de cálculo. Espero que esta información les sea útil y nos vemos en otro video.